Amén, amado, les saludo con la paz del Señor. Gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Les saludo a todos los hermanos que nos escuchan, nuestro amado pastor que estuvo haciendo el programa anterior con la hermana Norma. Señor bendiga, hermanos. Espero que ustedes lo puedan haber apreciado, lo puedan volver a escuchar a través de la página de YouTube, la última trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí usted puede entrar, se puede suscribir y le van a llegar las notificaciones de las predicaciones que se van subiendo y va a encontrar toda la riqueza que el Señor nos da en su gracia. Muy hermosa la palabra, que el Señor bendiga a su siervo y a nuestra hermana. Y bueno, que usted pueda escucharla nuevamente y pueda apreciar lo que el Señor habla a través de su palabra, hermano amado. También invitamos a que usted nos escuche los días lunes y viernes, está el pastor de 9 a 10 de la mañana. Nosotros estamos de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Así que doy gracias al Señor por eso. Usted puede vernos a través de la página de Facebook, la última trompeta filial Virrey del Pino, y también nos puede mandar mensajes por allí. También tenemos reuniones virtuales los días martes a las 20 horas. Usted puede mandarnos mensajes y lo podemos añadir. Esas reuniones son por medio de Messenger. Así que bueno, hermanos, les invitamos a que usted pueda tener comunión con nosotros a través de esas reuniones. Lo invitamos a las reuniones presenciales los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Así que agradecimos al Señor por todo esto, hermano. Así que le invitamos a que usted nos esté escuchando en esta hora. Vamos a compartir la palabra del Señor y bueno, y vamos a gozarnos. Saludo a todos los hermanos que nos ven. Así que agradecemos al Señor. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra en esta mañana. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que tú nos estés hablando a través de tu palabra, Señor, y guiándonos para que en todas las cosas, Señor, podamos ser enriquecidos en ti, Señor. Bendícenos y guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de 2 Corintios. Es una palabra que nos compartía el pastor ayer y muy hermosa la palabra, porque la gracia marca un carácter diferente a la ley. ¿Vio? La ley lo condenaba al hombre. ¿Por qué? Porque la ley mostraba el carácter santo de Dios y el hombre no podía alcanzar ese carácter por medio de la ley. Porque dice la palabra de Dios que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces el hombre no podía alcanzarlo. Por más intención que tuviera de poder cumplir, satisfacer la demanda de la ley, no lo podía alcanzar. Pero ahora vino la gracia. Ahora vino la gracia. Y no solamente que vino la gracia, sino que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 17. Se lo voy a leer para que usted lo pueda escuchar y pueda verificar que está escrito en la palabra del Señor. Fíjese lo que la palabra del Señor dice. Capítulo 1 del libro de Juan, en el versículo 17. Pero la ley, dice, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces nosotros vemos que la ley vino por medio de Moisés. La ley, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 7, dice que la ley vino para el conocimiento del pecado. Porque donde no había ley no se inculpaba de pecado, dice. Pero la gracia vino para la salvación y la justificación de todos los hombres. ¿De qué hombres? De aquellos que creen en el sacrificio de Cristo. Pero bueno, vamos a entrar en la palabra del Señor en el libro de 2 Corintios, pasaje muy hermoso que nos compartía Pastor ayer y bueno, y queríamos compartirlo con ustedes. Y en el capítulo 1, en el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Fíjese qué maravilloso, hermano. Padre de misericordia, dice, y Dios de toda consolación. Cuando el pueblo de Israel escuchaba la voz de Dios en el monte Sinaí, que hablaba con ellos y le daba las ordenanzas de la ley, dice, la voz de la cual, dice, ellos rogaron que no se hablase más, dice, porque no podían soportar lo que se hablaba. Pero acá la palabra del Señor dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, dice, Padre de misericordia. Mire cómo lo presenta la gracia. La gracia lo presenta como el Padre de misericordia, aquel que nos amó. Aquel que nos amó, alabado sea el nombre del Señor. Y no solamente Padre de misericordia, dice, y Dios de toda consolación. De toda consolación. Fíjese, y no solamente que Él
mostró su amor y su misericordia para con nosotros, nos salvó por medio del sacrificio de Cristo, sino que nos consoló, ¿vio? Nos consoló. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso eso. Saber que el Señor nos consoló, Él vio nuestro dolor, nuestra aflicción, ¿vio? Y Él nos consoló. ¿Cómo nos consoló? Nos consoló con su amor. ¿Vio? Cuando nosotros veíamos perdida nuestra vida, cuando pensábamos que a nadie le importábamos, el Señor nos amó. Y eso fue un consuelo para nosotros. Eso fue un refrigerio a nuestra alma, un gozo en nuestro corazón. Fíjese. Entonces dice, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, dice. ¿Vio? No solamente que nos consoló cuando nos salvó, nos redimió y nos justificó, sino que nos sigue consolando. ¿Vio? Él nos sigue, porque el carácter de Dios es así. Ese es el carácter agraciado de Dios, el carácter de la gracia de Dios. ¿Vio? Un carácter consolador, un carácter de amor, de misericordia. Fíjese, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar. ¿Por qué nos consuela Dios? Para que nosotros podamos consolar. Para que nosotros podamos consolar. Estamos viendo a un hermano que está pasando por aflicción y por lucha y por necesidad, que se le presenta a través de todas las circunstancias que vienen a su vida. ¿Y qué vamos a hacer con el hermano? ¿Le vamos a juzgar duramente? No, tenemos que consolarlo al hermano. ¿Cómo lo consolamos? Lo alentamos por medio de la palabra del Señor, hermano amado. Dice la palabra del Señor que las mismas aflicciones se van dando en todos los hermanos en todo el mundo. Entonces adelante, hermano, el Señor nos amó de tal manera. Dice que el Señor por el gozo puesto delante de sí, dice, menospreció la vergüenza y el oprobio, dice. Y por eso de que Él menospreció la vergüenza y el oprobio, dice, Dios lo sentó a lo sumo. Lo exaltó a lo sumo y lo sentó a su diestra. Fíjese. Y entonces eso es para nuestro consuelo. Si el Señor pasó por aquí y nosotros tenemos que seguir las pisadas del Señor, entonces si el Señor fue fortalecido, si el Señor fue alentado, si el Señor fue sostenido por el Padre, nosotros también. Entonces es nuestro consuelo. Fíjese qué maravilloso. Y entonces dice, Él nos consuela, dice, de todas nuestras aflicciones, tribulaciones. ¿Quién? Dios, el Dios de toda consolación. El Dios de toda consolación. Entonces nosotros tenemos que aprender. ¿Y cómo aprendemos? Aprendemos de la manera que Dios nos enseñó. ¿Cómo nos enseñó Dios? Dios nos enseñó de una manera teórica. No, Dios nos enseñó de una manera práctica. Él nos consoló. Él nos consoló a nosotros. ¿Cómo nos consoló? Con el amor de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cómo nos consoló? Haciendo saber que cuando no valíamos nada, alguien dio su vida por nosotros. Y ese fue nuestro consuelo. Ese fue nuestro gozo. Esa fue nuestra esperanza. Él nos consuela de todas las tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ahora sabemos cómo consolarle. Ahora sabemos, hermano amado, usted está pasando por luchas y por pruebas. No se desespere, no se desanime, no se decepcione, siga adelante del Señor. El Señor Jesucristo también pasó por ahí. Nosotros hemos pasado por ahí. Y hemos sido sostenidos por el Señor, hemos sido consolados por el Señor. Fíjese, hemos sido consolados por el Señor. ¿Cómo nos consoló el Señor? Por medio de su gracia. No por medio de la ley, por medio de la gracia nos consoló el Señor. Y cuando el Señor usó su gracia para consolarnos, nos fortaleció de tal manera que nos afirmó en Él, para que podamos seguir adelante. El cual nos consuela en todas las tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros fuimos consolados por Dios. No lo vamos a consolar de otra manera. No lo podemos consolar, con dulces palabras. No podemos consolarlo así. Tenemos que consolarlo como Dios nos consoló a nosotros. ¿Cómo nos consoló Dios? Por medio del amor. Por medio de su gracia. Él nos hizo saber que Él estaba por nosotros. Que Él estaba con nosotros. Que Él pagó un precio tan grande por nosotros. Fíjese. Y de esa manera nos consoló. De esa manera nos hizo saber que había alguien al cual nosotros le importábamos. Y fíjese de qué manera le importamos al Señor. Él pagó un precio de sangre por nosotros. Fíjese. Maravilloso, hermano, maravilloso. Alabado sea su nombre. Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios,
Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, ¿vio? Fíjese, de la manera que abundan en nosotros, y Pablo se ponía en ello como ejemplo, la manera que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Nuestra consolación. ¿Cómo podía consolarlo Pablo a los hermanos de Corintio? Porque él había pasado por ahí y porque había sido consolado por Dios. Había visto el amor de Dios aún en ese momento tan turbio de su vida, en ese momento tan duro de su vida. Él había visto el amor de Dios para con él, ¿vio? A través de los hermanos, a través de la iglesia, a través de Dios mismo, a través del Señor Jesucristo mismo. Él lo había visto y entonces fue consolado, ¿vio? Fíjese qué maravilloso. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, ¿vio? Si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, ¿vio? Entonces la tribulación viene a nosotros, ¿vio? Viene a nosotros, pero a través de nuestra tribulación, ¿vio? ¿Por qué dice que somos atribulados? Y si somos atribulados es para vuestra consolación y vuestra salvación. Y porque él había sido ya consolado por Dios, entonces cuando viene la tribulación nuevamente a él se mantiene firme en lo que Dios hizo en él. Cómo Dios lo consoló, cómo Dios lo sostuvo, cómo Dios lo guió. Fíjese. Y entonces de esa manera los corintios eran consolados, eran alentados. Fíjese, eran alentados, eran sostenidos. Fíjese, yo meditaba en esta palabra también en el libro de Tesalonicenses, en el libro de Primera Tesalonicenses. Y acá usted puede leer en el capítulo desde el 2:17, habla de la ausencia de Pablo en la iglesia. Pues podemos leerlo todo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, fíjese, siempre lo llevaba en el corazón el apóstol Pablo a los hermanos. Tanto más pronto procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestro gozo y nuestra gloria. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas. ¿Vio? Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, ¿vio? Para alentarlos, para exhortarlos, para afirmarlos con respecto a la fe, que no se muevan de ahí. Pablo no estaba, ¿vio? No había una cara visible que lo sostenga ahí, no estaba, pero él había enviado a alguien, ¿vio? Un colaborador, para que lo sostuviera en cuanto a la fe, para que lo guiara en cuanto a la fe. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. ¿Cuál es el fin de la tribulación? Que nosotros retrocedamos de nuestra fe. Que nosotros retrocedamos de la fe. Pero el Señor nos afirma. ¿Dónde nos afirma? Nos afirma en la gracia. ¿Para qué? Para que no retrocedamos de allí. Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Vio? ¿Para qué estamos puestos? Para padecer por causa del nombre del Señor. ¿Vio? Una cosa es padecer por causa del nombre del Señor y otra cosa es padecer por causa de la incredulidad, la desobediencia o no seguir en la dirección que Dios nos da. Pero cuando padecemos por causa del Señor, dice Pedro, somos bienaventurados. Fíjese, a fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. ¿Vio? Él no quería saber su estado de ánimo humano, ¿vio? Si ellos estaban tristes, si ellos estaban... No, él quería saber en qué estado estaba su fe, si ellos estaban afirmados en la fe frente a la tribulación que había venido, o si ellos retrocedieron de la fe. Esa era la preocupación del apóstol Pablo. Por lo cual yo también, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que
os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo haya resultado en vano. Fíjese, ¿cuándo se ve que el trabajo está bien hecho? ¿Vio? ¿Cuándo se ve que se siguió la dirección que Dios mandó con respecto al trabajo? Que cuando los hermanos permanecen firmes en la fe, ¿vio? Ahí está el resultado, en lo que han recibido, en lo que han creído. Entonces ellos se mantienen firmes. ¿Frente a qué? Frente a las tribulaciones. Entonces nosotros vemos que el trabajo se ha hecho bien, se ha transmitido bien y también se ha recibido bien la fe que se implantó, ¿vio? A través de la palabra. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié a informarme de vuestra fe, no sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo haya resultado en vano, dice. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros, ¿vio? Lo mandó a Timoteo a ver cómo estaban las cosas ya. Pero cuando volvió a nosotros, nos dio buenas noticias de fe y de amor, y que siempre nos recordéis con cariño, desearos vernos, como también nosotros a vosotros. Y por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. Fíjese. Ellos fueron consolados con la venida de Timoteo, los hermanos. ¿Vio? ¿Por qué? Porque ellos fueron consolados. Es como que Dios mismo los visitó. ¿Vio? Cuando el siervo de Dios lo visita a usted, es como que Dios mismo lo visita y entonces es consolado. ¿Cuántas veces estamos pasando por angustias, por situaciones, por problemas y Dios envía a su siervo? Y es como que Dios nos consuela con la venida de él. ¿Vio? Pero también ellos son consolados con la postura que los hermanos tienen en cuanto a la fe frente a las situaciones. Porque fíjese, dice, pero cuando volvió Timoteo de vosotros y nos dio buenas noticias de fe y de amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad, fíjese las situaciones que estaba viviendo el apóstol Pablo, y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Por medio de vuestra fe, fíjese. Y fíjese que Juan también habla de lo mismo, ¿no? En el libro de Primera de Juan, alabado sea el nombre del Señor. Espere que se lo busco, hermano. Son versículos que vienen a la mente. Fíjese, y entonces nosotros nos gozamos cuando vemos que los hermanos se mantienen firmes en la fe frente a las situaciones, frente a las circunstancias. ¿Yo? Nos gozamos muchísimo porque vemos que la siembra que se hizo no fue en vano y resultó, cayó en buena tierra. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, y entonces cuando nosotros vemos que los hermanos se mantienen firmes en la fe, en lo que han recibido, es un gozo para nosotros, es un gozo y el Señor nos consuela a través de ellos. Estamos pasando por lucha, por necesidades, por aflicciones, pero el Señor nos hace ver que nuestro trabajo no ha sido en vano. Y entonces ahí el Señor consuela nuestros corazones y nos hace ver que la gracia sigue corriendo y sigue tocando el corazón de los hermanos y los sigue transformando y los sigue sosteniendo. Fíjese qué maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces ahí está, ahí nuestro gozo, nuestro contentamiento. Fíjese, bueno, no lo encuentro ahora, después cuando lo encuentre se lo comparto, hermano. Donde Juan dice, ahora me gozo, dice, en saber, dice, que mis hijos andan en la verdad. Y entonces, ¿por qué se gozaba? No solamente porque andaban, sino porque se mantenían firmes en aquello que habían creído. Y entonces, volviendo ya a lo que dice Segunda de Corintios. Fíjese lo que dice Segunda de Corintios. En el capítulo 1 estábamos leyendo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Así
O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Fíjese, queremos ser consolados por el Señor. Y pasamos por tribulaciones y decimos, ¿por qué esta tribulación? Y bueno, porque es la misma tribulación que el Señor pasó y que los hermanos pasan. ¿Cuáles son las tribulaciones? El desprecio y tantas otras cosas. Fíjese. Y entonces dice, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Fíjese qué maravilloso. Así como eran compañeros en las aflicciones, ahí estaban, firmes, al lado del apóstol Pablo, ¿vio? Siendo sostenidos por el Señor. También lo eran, dice, también lo soy en la consolación. ¿Vio? También lo sois en la consolación. ¿Vio? También buscaban consolarle al apóstol Pablo, así como él los había consolado por medio del amor del Señor manifestado hacia ellos. Porque, hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjese hasta dónde llegó la tribulación que le vino al apóstol Pablo, el cual dice de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró. Fíjese, y se le libró a ellos. ¿No le va a librar a usted? ¿No me va a librar a mí? Claro que nos va a librar, porque Dios dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice que en Dios no hay cambio, dice, ni sombra de variación. Fíjese. No hay mudanza, perdón, y ni sombra de variación. ¿Vio? Y entonces dice, pero tuvimos a nosotros mismos sentencia de muerte, para que para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró. Fíjese. ¿Vio? Entonces nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y Él nos libra. Él nos libra de toda situación, nos libra de toda persecución, nos libra de todo el Señor. ¿Vio? Y no solamente que los libre, dice, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando, dice, también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Fíjese qué maravilloso, hermano, ¿no? Qué maravilloso poder ser consolado por Dios, ¿vio? En medio de tanta aflicción, en tanta necesidad, en tanta lucha. El Señor nos consuela, ¿vio? ¿Con qué nos consuela? Con su amor, con su palabra, ¿vio? Él nos consuela a través de su vida que está en nosotros, ¿vio? No te detengas, seguí adelante, levántate, ¿vio? Levántate, esfuérzate, le dijo a Edra, ¿vio? Y para nosotros sabemos que esforzarnos es mantenernos firmes en lo que hemos recibido. Levántate, esfuérzate, pon mano a la obra, nosotros estaremos contigo, dice. Fíjese qué maravilloso. Y entonces el Señor nos consuela. Viene un pensamiento que nos quiere sacar fuera de la voluntad de Dios, un pensamiento que nos quiere hacer retroceder en cuanto a la fe. Pero el Señor dice, el justo por la fe vivirá. Pablo dice, yo sé bien en quién he creído, dice, y he sido persuadido, dice. Cuando dice he sido persuadido, quiere decir que está afirmado, nadie ni nada lo va a hacer volver atrás. ¿Vio? Y entonces ahí está nuestro consuelo. ¿Vio? Por eso dice la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios en el capítulo 10, dice, estas cosas, así como lo malo que ellos cometieron, ¿vio? Que se volvieron en contra de Dios, que tentaron a Dios, que renegaron contra Dios, el pueblo de Israel, así también las obras maravillosas que Dios hizo con la vida de muchos hombres en la Escritura, manifestando su gracia a través de ellos, esas cosas también están escritas para nuestro ejemplo, ¿vio? Para que nosotros imitemos esas cosas, ¿vio? Para que nosotros imitemos. Por eso el apóstol Pablo dice, sé imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Y por qué lo podía decir eso? Porque lo había comprobado en su vida. ¿Vio? Él consolaba a los hermanos,
Los consolaba. No, hermano, no se detenga, siga adelante, manténgase firme en la fe. ¿Por qué él consolaba de esa manera a los hermanos? Porque Dios lo había consolado de la misma manera, por medio del amor, por medio de la gracia, por medio de la misericordia. No usó una reprensión Dios para consolarlo a él. Y si la tendría que usar, la usaba en su debido momento. Si él se estaba desviando de la fe, entonces Dios le reprendía. ¿A dónde vas? ¿Por qué te desviaste de la fe? Tenés que volver al camino. Pero Dios lo consolaba con su amor, con su gracia, haciéndole saber cómo Él le salvó, cómo Él le justificó, cómo Él mostró su amor para con su vida. Fíjese que Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia y la asolaba, pero Dios le manifestó su amor a través de Jesucristo. Dice que le salió al encuentro. Y él cayó a sus pies, vencido, derrotado de esa condición que él traía. Cayó vencido. La gracia lo ganó. El amor de Dios a través de Jesucristo le ganó al apóstol Pablo. El amor de Cristo me constriñe, dijo el apóstol Pablo. Pensando esto, dice que si uno murió por todo, dice luego todos murieron. Fíjese, y eso no es para nuestro consuelo, eso no es para nuestra fortaleza, para nuestro aliento. Por eso, hermanos amados, cuando nosotros queremos consolar a un hermano, queremos alentar a un hermano, ¿de qué le vamos a hablar? Le vamos a hablar del amor de Dios manifestado en la persona de Cristo. Si eso no lo consuela al hermano, no lo fortalece, no lo anima, no lo afirma, entonces nada lo puede hacer. Nada lo puede hacer. Por más que nosotros le digamos, hermano, levantate, seguí adelante, hermano, no mire la situación. Por más que nosotros le digamos, hermano, ya hace tiempo que estás en el camino del Señor, ya tendrías que haber aprendido. Por más que nosotros le digamos todas esas cosas, si nosotros no lo llevamos allá, a donde nosotros fuimos consolados, porque dice que tenemos que consolar de la misma manera que nosotros fuimos consolados. Si no lo llevamos allá al amor de Dios manifestado en la persona de Cristo para con el hombre, entonces el hermano no va a ser consolado, no va a ser alentado. Porque cuando los hermanos consuelan a aquel que está desanimado, ¿qué es lo que le expresan? ¿O qué es lo que se expresa en la vida de los hermanos? El amor de Dios que fue derramado en sus corazones. Y de esa manera el hermano es alentado, es fortalecido, es afirmado y es animado a seguir hacia adelante. Fíjese, dice, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, en todas nuestras tribulaciones, no en alguna, en todas. No, pero en esto el Señor no me va a poder alentar, no me va a poder consolar. No hay nadie que me pueda sacar de acá. ¿Cómo que no? Dice acá la palabra del Señor, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Y entonces ahora nosotros sabemos, como leíamos los programas pasados, con respecto a que sabemos que el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado, que sabemos que ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Ahora sabemos, pero el saber, el conocimiento solamente no es suficiente. Necesitamos la realidad. Bueno, tenemos el conocimiento y la realidad, ¿cómo la alcanzamos? La realidad, la obra del Espíritu Santo por medio de la vida de Dios en nosotros, en la medida que nosotros nos rendimos. Y cuando nosotros nos rendimos, entonces la consolación con la que nosotros fuimos consolados por Cristo se manifiesta en nosotros. ¿Por qué? Porque la consolación es una virtud del carácter de Cristo. Y esa virtud está en la vida que hemos recibido, en ese carácter santo que hemos recibido. Entonces se manifiesta a través de nosotros. Y otros son consolados de la misma manera que nosotros fuimos consolados. Fíjese qué maravilloso, hermano. Fíjese qué maravilloso. Por eso me gustó acá que dice acá la palabra en el capítulo 3 de 2 Tesalonicenses que le compartía. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias, dice, de vuestra fe, de cómo ellos estaban afirmados en la fe, y no solamente en la fe, en el amor, y que siempre nos recordáis con cariño, desearos vernos para también nosotros, y como también nosotros a vosotros, por ello hermano, dice,
¿Por qué? Por la fe y el amor que se manifestaba en ellos en medio de tantas situaciones. Dice, por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y nuestra aflicción, fuimos consolados. Fíjese, ¿qué produce consuelo en la vida del hermano? Y la firmeza que Dios nos da en medio de las tribulaciones. ¿Por qué produce consuelo en el hermano? Porque si Dios lo produjo en nosotros, lo puede producir en él también. Por eso nosotros debemos acercarnos al hermano, alentarlo al hermano. Fíjese, alentarlo al hermano, llevarlo a que él se mire en Cristo, no que se mire en la carne. Llevar a que él vea que tiene una vida poderosa en él, que lo puede sostener, que lo puede guiar. Fíjese qué maravilloso. Entonces, fíjese, hermano amado, pero cuando vino Timoteo, dice, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor. ¿De qué le dio buenas noticias? De las riquezas que yo tenía. No le dio buenas noticias. Seguramente que el Señor también le dio la añadidura a los tesalonicenses. Pero lo que lo fortaleció a Pablo, y a los que estaban con él en medio de tanta aflicción, dice, fue las buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor, dice. De vuestra firmeza. Y de cómo ellos se conducían, porque la firmeza habla de la fe, de creer firmemente frente a las situaciones en lo que Dios dice, y el amor habla de la realidad de la vida de Dios en ellos. Entonces esas dos cosas los sostuvieron a Pablo y a los que estaban con ellos en medio de tanta necesidad y aflicción. Fíjese, en medio de tanta necesidad y aflicción, los sostuvieron a él. Cómo el Señor iba obrando en la conducta de los hermanos. Fíjese qué maravilloso. Y entonces fue consolado. Muchas veces nosotros usamos una palabra para consolar a los hermanos. Y sí, ciertamente que en la palabra está el poder para consolar, para sostener, para alentar, para afirmar, para exhortar, como dice Timoteo. Pero también la realidad de la vida de Dios, que eso habla del amor, porque dice la fe y el amor. La realidad de la vida de Dios habla del amor expresado a través de la vida de Dios que está en nosotros. Eso sostiene a aquellos que están pasando por necesidades y por luchas. ¿Cómo lo sostiene? Si el hermano lo logró, entonces yo también lo puedo lograr. ¿Cómo lo logró el hermano? Manteniéndose firme en la fe. Y entonces él es consolado. Es consolado, Dios. Alabado sea el nombre del Señor, hermano. Fíjese qué maravilloso. Qué maravilloso lo que el Señor nos da. Qué maravilloso lo que el Señor nos muestra, de poder ser consolados de la manera que Cristo nos consoló a nosotros. Cristo, ¿cómo nos consoló a nosotros? No solamente nos hizo saber que nos amaba, sino que mostró su amor. Mostró su amor. Fíjese lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. En el 8 dice, mas Dios muestra su amor. Fíjese, porque dice, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En el 6 estoy leyendo. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor. Fíjese, Dios muestra su amor. ¿Cómo lo mostró? Dice, mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así mostró Dios su amor para con nosotros. Así Dios mostró su amor. Cristo murió por el pecador para redimirnos y llevarnos a Dios. Fíjese qué maravilloso. Y entonces ahora nosotros fuimos consolados con ese amor que Dios manifestó a través de la persona de Cristo para con nosotros. ¿Por qué fuimos consolados? Porque vimos que a alguien le importábamos. Cuando creíamos que todo estaba perdido, a alguien le importamos. A alguien que entregó su vida por nosotros cuando no lo merecíamos. Fíjese. Y entonces dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar nosotros a los que están en tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Por medio de la consolación con la que somos consolados por Dios. Entonces Dios nos consuela. ¿Para qué Dios nos consuela? Para que nosotros veamos la manera, aprendamos la manera de consolar a aquellos que necesitan ser consolados, que necesitan ser afirmados, que necesitan ser fortalecidos. Pero Dios nos muestra la manera. ¿Cómo nos muestra esa manera? Más Dios muestra su amor, dice. Más Dios muestra su amor.
Entonces esa es la manera, por medio del amor, por medio de la vida que hemos recibido. ¿Vio? Entonces le consolamos al hermano, lo alentamos al hermano. Y el hermano es fortalecido, es afirmado y sigue hacia adelante. ¿Vio? Fíjese, por eso entonces nosotros tenemos que ver el valor de la vida que está en nuestro hermano. ¿Vio? El valor de nuestro hermano. ¿Por qué el valor de nuestro hermano? Porque es un miembro del cuerpo de Cristo igual que yo. Entonces, si un miembro del cuerpo se duele, dice todo el cuerpo se duele. Entonces, todo el cuerpo dice que cuando un miembro del cuerpo se lastima, todos los otros miembros trabajan en función para que ese miembro sea sanado. Fíjese, y si un hermano necesita ser consolado, todo el cuerpo es llevado por medio de la cabeza y por medio de la vida que está en él a trabajar, o sea, a que Dios trabaje en ellos o a través de ellos para que este miembro sea consolado, sea sanado y sea restablecido, ¿vio? Sea restaurado. Fíjese qué maravilloso. De la misma manera que Dios consoló, así nosotros tenemos que consolar. Es maravilloso, hermano, es maravilloso. Y eso nos enseña la gracia. Eso nos enseña la gracia. La gracia no nos enseña a ver al hermano caído y pisotearlo, pasarlo por arriba o dejarlo de lado y que Dios lo ayude. No nos enseña eso. No nos enseña. La gracia nos enseña que nosotros le demos lugar a lo que Dios puso en nosotros para que Dios lo pueda consolar al hermano a través de nosotros, a través de sus miembros. Fíjese. Y eso es maravilloso. Por eso, qué maravillosa palabra esta. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Ah, ¿de quién lo aprendemos? De nuestro Padre. ¿Cómo nos lo enseñó nuestro Padre? A través de su Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque en la persona de Cristo se manifestó el amor y la misericordia de Dios para con el pecador. Lo leímos recién. Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos a leerlo nuevamente, hermano. Dice, porque Cristo aún cuando éramos pecadores, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, ¿vio? Yo estaba hablando de un hombre moral, ¿vio? Un hombre que tiene una moral, ¿vio? Una moral intachable. Pero fíjese lo que dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. No, por alguien que sea igual que yo. Alguien que tenga mi misma conducta, mi mismo pensamiento, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos osara morir por el bueno. No, este es una buena persona, yo doy la vida por esta persona. Mas Dios muestra su amor. ¿Vio? El amor de Dios es mayor, más grande, sobrepasa todo entendimiento. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, cuando nosotros éramos pecadores, Él era el justo. Y no buscó a alguien justo para manifestar su amor, buscó al pecador para manifestar su amor. Fíjese, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Vio? Cristo murió por nosotros. Y así nos consoló. ¿De qué nos consoló? De la condición en la que nosotros estábamos. Una condición caída. ¿Vio? Nos consoló, ¿vio? Nos sacó de allí. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso, hermano. Él nos sacó de allí y nos trajo hacia Él. Y nos dio su vida, nos dio el Espíritu Santo, nos dio la palabra. ¿Vio? Y ahora nos quiere llevar a ser conformados a su misma imagen. Fíjese qué maravilloso. Qué hermoso, hermano, qué hermoso poder consolar a otro de la misma manera que Cristo nos consoló a nosotros. ¿Vio? Y Dios no nos está pidiendo que demos la vida en cuanto a morir en una cruz. Sí nos pide que nos neguemos a nosotros mismos para poder la vida de Dios manifestarse en nosotros en beneficio de aquellos que sufren. Esa es una manera de dar la vida, ¿vio? Pero no de morir en una cruz, eso ya no nos pide a nosotros. Eso lo hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Fíjese. Y entonces, fíjese lo que dice acá la palabra. Él, el cual dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Dice. Para que nos podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Ahora sabemos. Había sido que el Señor mostró su amor y me consoló en el momento de la angustia y de la preocupación para que yo ahora lo pudiera hacer con aquel. Pero no es algo que yo voy a ir a hacer por medio de mi humanidad o por medio de mi esfuerzo o por medio de nuestra
capacidad mental. No, lo voy a llevar, o Dios lo va a llevar a cabo en mí a través de la vida que he recibido. Señor, tú sabes que yo no soy capaz. Tú sabes que la capacidad está dentro de mí, no en mí. Y entonces el Señor nos dice a nosotros, bueno, entonces es necesario que nosotros le demos lugar. ¿Para qué? Para que esa consolación se manifieste, ese carácter de consolación que está en la vida que hemos recibido se manifieste a través de nuestro cuerpo y alcance a aquellos que lo necesitan. Fíjese qué maravilloso. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar nosotros a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros fuimos consolados por Dios. ¿No? Entonces ahora, hermano amado, ahora sabemos, ahora no ignoramos. ¿No? Hay un hermano que está pasando por situaciones. ¿No? Hay un hermano que está atribulado, hay un hermano que está angustiado. Dice, de la manera que Dios nos consoló, de la manera que Cristo nos consoló, así también ahora lo tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo lo hizo Él? Por medio de su amor, por medio de su gracia. ¿No? Cuando nosotros no los merecíamos y Él nos consoló. ¿No? Alabado sea el nombre del Señor. ¿No? Y entonces dice, se lo vuelvo a leer para que pueda usted gozarse, hermano. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Fíjese. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones. Ahí está la consolación. ¿Vio? No opera la consolación en el gozo o en el momento de paz. No, opera la consolación, dice, en el sufrir las mismas aflicciones. ¿Vio? Las mismas aflicciones que ¿quién? Las mismas aflicciones que padeció el apóstol Pablo por causa del Evangelio y las mismas aflicciones que padeció Cristo por causa de salvarnos a nosotros. ¿Qué son las mismas aflicciones que padeció Pablo? ¿Vio? Porque fíjese, creo que ahí en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo dice que somos participantes de las mismas aflicciones, dice. Sí, en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mí, dice, en mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Fíjese, ¿lo que le faltaba a Cristo? No. Lo que le faltaba a Pablo en su carne, de las aflicciones que Cristo padeció por su cuerpo, que es la iglesia. Fíjese, y entonces dice, ahora me gozo, dice. ¿Vio? Ahora me gozo. ¿Por qué se gozaba el apóstol Pablo? No solamente porque era participante de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que era la iglesia, sino porque también fue consolado por Cristo a causa de las aflicciones que él estaba padeciendo. Dice, ahora me gozo, dice, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, dice. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, el cual nos consuela. Deje que el Señor le consuele, hermano. Él consuela por medio de su amor, por medio de su gracia. Deje que el Señor lo consuele. Deje que el Señor lo afirme. ¿No? Porque dice acá la palabra, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar, dice. ¿Vio? Podamos consolar. Y si no sabemos consolar, vio que cuando uno no sabe consolar, intenta consolar y termina lastimando más de lo que consuela. ¿Vio? De lo que consuela. En lugar de resguardar a la persona, en lugar de protegerla, en lugar de alentarla, la termina lastimando más.
¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que aprender a consolar de la manera que Cristo nos consoló. Bueno, ¿y dónde aprendemos? Y tenemos que volver al principio. ¿Dónde el principio? Donde nosotros fuimos consolados por Cristo. ¿Vio? ¿Cómo fuimos consolados? Cuando no había esperanza para nosotros, el Señor nos consoló. Hay una esperanza, Jesucristo el Salvador. ¿Vio? Ese es cuando entramos. ¿Vio? Pero ahora la consolación está en que hay una vida poderosa en nosotros que nos lleva a nosotros de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús, dice. Y ahí está nuestro consuelo. Como leíamos también ayer acá en el mismo libro de 2 de Corintios, en el 2:14. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos olor grato en los que se salvan y en los que se pierden, y a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Vio? ¿Quién es suficiente humanamente? Nadie. ¿Vio? Nuestra suficiencia está en el Señor, dijo el apóstol Pablo. Pues no somos muchos que medran falsificando para la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Fíjese qué maravilloso, hermano amado. Y bueno, quería que usted se quede con esta palabra, ¿no? Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Vio? Ya no estamos para juzgar, ya no estamos para condenar al hermano, estamos para consolarlo, para alentarlo y para animarlo por medio de la gracia que está en nosotros, que es la vida de Dios, y por medio de la palabra de su gracia. Que el Señor le bendiga, hermano, que el Señor lo guíe, lo use, para que cuando usted vea a un hermano pasando por necesidad, por angustia, por lucha, por persecución, usted lo pueda consolar y lo pueda alentar de la manera que Cristo lo alentó y lo consoló a usted. El Señor le bendiga, hermano. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el día viernes. El pastor está de 9 a 10 de la mañana y nosotros de 13 a 14 horas. Y bueno, y mañana tenemos la reunión virtual a las 20 horas. Usted nos puede mandar mensaje a través de este Facebook, La Última Trompeta Filial Virrey del Pino, o puede hacerlo a mi celular al 15 54 13 09 99. Amén, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, y porque tú, Señor, has manifestado tu gracia, Señor, trayendo consuelo a nuestras vidas, sabiendo que tú, Señor, has entregado tu vida por nosotros, para poder, Señor, llevarnos a nosotros delante de Dios, Señor, ahora con una limpia conciencia, con un corazón nuevo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque ahora cuando pasamos por las luchas y por las pruebas, Señor, sabemos, Señor, que tú, Señor, nos das consuelo a través de tu gracia. Y no solamente que tú nos das consuelo a través de tu gracia, sino que ahora sabemos que de la manera que tú nos consuelas, Señor, ahora tú quieres consolar a otros, Señor, a través de tu vida manifestándose en estos vasos de barro. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.